Estados Unidos acaba de descubrir algo que jamás quiso aceptar, que el control no es eterno, que el petróleo no obedece discursos, y que cuando la energía deja de fluir como fue diseñada, el poder empieza a crujir por dentro. No es una metáfora, es una falla estructural. Durante décadas, Washington construyó un sistema donde el petróleo del continente debía comportarse como una extensión natural de su economía en México. Venezuela producía en Estados Unidos, refinaba, distribuía y fijaba las reglas. Ese era el trato implícito, no escrito, pero absolutamente claro. Hoy, ese trato se rompió. Y no fue un accidente. Lo que estamos viendo no es una discusión comercial ni una diferencia diplomática. Es una rebelión silenciosa contra la arquitectura energética que sostuvo la hegemonía estadounidense desde la posguerra. Una arquitectura diseñada para que los recursos fluyeran hacia el centro y el valor regresara concentrado en pocas manos. Estados Unidos no perdió el petróleo. Perdió algo más peligroso, la obediencia automática, porque el verdadero poder nunca estuvo en los barriles, estuvo en la previsibilidad, en saber que el proveedor no cuestiona, en saber que el flujo no se interrumpe, en saber que, pase lo que pase en política, la energía seguirá llegando bajo las mismas condiciones. Eso ya no es verdad. México dejó de actuar como proveedor pasivo, no con discursos incendiarios, sino con decisiones técnicas. Refinar más dentro del país, retener crudo, alterar flujos, cambiar prioridades. Cada una de esas decisiones parece pequeña. Juntas son dinamita pura para el sistema estadounidense. Venezuela, castigada durante años, aprendió a sobrevivir sin permiso, aprendió rutas a intermediarios, a mercados, aprendió que el petróleo no necesita la bendición de Washington para moverse. Y ese aprendizaje, aunque costoso, rompe una ilusión central del poder imperial, la ilusión de que no hay alternativa. Estados Unidos reaccionó como siempre en amenazas, en advertencias, en retórica de seguridad nacional, pero esta vez algo falló, porque amenazar a México no es amenazar a un enemigo lejano, es amenazar una pieza central de tu propia maquinaria industrial. Ahí está la contradicción. Las refinerías del Golfo no pueden simplemente cambiar de crudo. Fueron diseñadas para un petróleo pesado específico. Cambiar implica años de inversión, miles de millones de dólares y paradas de producción. Parar producción significa menos combustible. Menos combustible significa precios más altos, y precios más altos significan inflación directa. Eso no es ideología. Cada barril que no llega como estaba previsto se convierte en presión política interna, en camioneros, agricultores, en industria, consumidores. Todo depende de ese flujo. Y cuando el flujo se vuelve incierto, el sistema entero se pone nervioso. Aquí es donde la narrativa se rompe. Te dirán que esto es culpa de gobiernos irresponsables. Te dirán que México y Venezuela están saboteando la estabilidad. Te dirán que están atacando el modo de vida estadounidense. Pero la verdad es otra. El modo de vida fue construido sobre una dependencia que se creyó permanente, sobre proveedores tratados como subordinados, sobre la idea de que el centro podía castigar sin consecuencia. Ese cálculo ya no funciona. Cada presión estadounidense empuja más alternativas. Cada sanción acelera acuerdos fuera del sistema. Cada amenaza enseña rutas nuevas. Y eso es lo que el poder no sabe manejar. El aprendizaje del castigado. Porque el castigado aprende rápido. China no aparece aquí como salvadora, sino como comprador pragmático. Necesita energía, ofrece financiamiento, no exige alineamiento político absoluto, eso es suficiente. Rusia juega su propio juego. India compra en Asia, absorbe. El petróleo encuentra camino. Y cuando hay múltiples caminos, el control se diluye. Estados Unidos sigue siendo fuerte, nadie lo niega, pero ya no controla el grifo completo. Y perder control del grifo es perder capacidad de dictar condiciones sin negociar. Ese es el núcleo del conflicto. México no está declarando una guerra, está reescribiendo una ecuación, está diciendo que su recurso no puede seguir funcionando como insumo barato para una estructura que lo presiona políticamente cada vez que conviene. Venezuela no está desafiando al mundo, está sobreviviendo fuera de un sistema que decidió expulsarla. Y al hacerlo, demuestra que el castigo no es definitivo. Eso es lo que más molesta, porque cuando un castigo no destruye, pierde poder ejemplificador. Y cuando el ejemplo deja de funcionar, el resto empieza a preguntar. Brasil pregunta en Argentina.
Observa, Colombia recalcula América Latina, entiende que algo cambió. No porque Estados Unidos haya caído, sino porque ya no puede imponer sin pagar. La energía dejó de ser un asunto técnico y volvió a ser lo que siempre fue. Poder. Y cuando el poder se redistribuye, aunque sea un poco, el sistema entero entra en tensión. Las élites se incomodan, los mercados dudan, los discursos se endurecen, pero debajo de todo eso hay una verdad simple. El petróleo ya no obedece como antes, y cuando el petróleo no obedece, nada obedece. Esto no es una crisis pasajera y es un síntoma. El síntoma de un orden que se construyó sobre subordinación energética y que ahora descubre sus límites. Estados Unidos puede presionar más, puede gritar más fuerte, puede castigar con más dureza, pero cada paso en esa dirección acelera lo que intenta frenar a la fragmentación, la negociación forzada, el fin del control automático. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y lo que viene después no será cómodo para nadie. Estados Unidos acaba de descubrir algo que jamás quiso aceptar: que el control no es eterno, que el petróleo no obedece discursos, y que cuando la energía deja de fluir como fue diseñada, el poder empieza a crujir por dentro. No es una metáfora, es una falla estructural. Durante Washington construyó un sistema donde el petróleo del continente debía comportarse como una extensión natural de su economía. México producía, Estados Unidos refinaba, distribuía y fijaba las reglas. Ese era el trato implícito, no escrito, pero absolutamente claro. Hoy, ese trato se rompió, y no fue un accidente. Lo que estamos viendo no es una discusión comercial ni una diferencia diplomática. Es una rebelión silenciosa contra la arquitectura energética que sostuvo la hegemonía estadounidense desde la posguerra. Una arquitectura diseñada para que los recursos fluyeran hacia el centro y el valor regresara concentrado en pocas manos. Estados Unidos no perdió el petróleo, perdió algo más peligroso: la obediencia automática, porque el verdadero poder nunca estuvo en los barriles, estuvo en la previsibilidad, en saber que el proveedor no cuestiona, en saber que el flujo no se interrumpe, en saber que, pase lo que pase en política, la energía seguirá llegando bajo las mismas condiciones. Eso ya no es verdad. México dejó de actuar como proveedor pasivo, no con discursos incendiarios, sino con decisiones técnicas. Refinar más dentro del país, retener crudo, alterar flujos, cambiar prioridades. Cada una de esas decisiones parece pequeña. Juntas, son dinamita pura para el sistema estadounidense. Venezuela, castigada durante años, aprendió a sobrevivir sin permiso. Aprendió rutas en intermediarios. A mercados aprendió que el petróleo no necesita la bendición de Washington para moverse. Y ese aprendizaje, aunque costoso, rompe una ilusión central del poder imperial, la ilusión de que no hay alternativa. Estados Unidos reaccionó como siempre, a amenazas, a advertencias, a retórica de seguridad nacional. Pero esta vez, algo falló, porque amenazar a México no es amenazar a un enemigo lejano, es amenazar una pieza central de tu propia maquinaria industrial. Ahí está la contradicción. Las refinerías del Golfo no pueden simplemente cambiar de crudo. Fueron diseñadas para un petróleo pesado específico. Cambiar implica años de inversión, miles de millones de dólares y paradas de producción. Parar producción significa menos combustible. Menos combustible significa precios más altos, y precios más altos significan inflación directa. Eso no es ideología. Cada barril que no llega como estaba previsto se convierte en presión política interna, en camioneros, agricultores, en industria, consumidores. Todo depende de ese flujo. Y cuando el flujo se vuelve incierto, el sistema entero se pone nervioso. Aquí es donde la narrativa se rompe. Te dirán que esto es culpa de gobiernos irresponsables. Te dirán que México y Venezuela están saboteando la estabilidad. Te dirán que están atacando el modo de vida estadounidense. Pero la verdad es otra. El modo de vida fue construido sobre una dependencia que se creyó permanente, sobre proveedores tratados como subordinados, sobre la idea de que el centro podía castigar sin consecuencia. Ese cálculo ya no funciona. Cada presión estadounidense empuja más alternativas. Cada sanción acelera acuerdos fuera del sistema. Cada amenaza enseña rutas nuevas. Y eso es lo que el poder no sabe manejar: el aprendizaje del castigado. Porque el castigado aprende rápido. China no aparece aquí como salvadora, sino como comprador pragmático.
necesita energía, no ofrece financiamiento, no exige alineamiento político absoluto, eso es suficiente. Rusia juega su propio juego. India compra en Asia, absorbe. El petróleo encuentra camino. Y cuando hay múltiples caminos, el control se diluye. Estados Unidos sigue siendo fuerte. Nadie lo niega, pero ya no controla el grifo completo. Y perder control del grifo es perder capacidad de dictar condiciones sin negociar. Ese es el núcleo del conflicto. México no está declarando una guerra, está reescribiendo una ecuación. Está diciendo que su recurso no puede seguir funcionando como insumo barato para una estructura que lo presiona políticamente cada vez que conviene. Venezuela no está desafiando al mundo, está sobreviviendo fuera de un sistema que decidió expulsarla, y al hacerlo, demuestra que el castigo no es definitivo. Eso es lo que más molesta, porque cuando un castigo no destruye, pierde poder ejemplificador. Y cuando el ejemplo deja de funcionar, el resto empieza a preguntar. En Brasil pregunta, Argentina observa, Colombia, América Latina entiende que algo cambió. No porque Estados Unidos haya caído, sino porque ya no puede imponer sin pagar. La energía dejó de ser un asunto técnico y volvió a ser lo que siempre fue, un poder puro. Y cuando el poder se redistribuye, aunque sea un poco, el sistema entero entra en tensión. Las élites se incomodan, los mercados dudan, los discursos se endurecen. Pero debajo de todo eso, hay una verdad simple: el petróleo ya no obedece como antes. Y cuando el petróleo no obedece, nada obedece. Esto no es una crisis pasajera, es un síntoma, el síntoma de un orden que se construyó sobre subordinación energética y que ahora descubre sus límites. Estados Unidos puede presionar más, puede gritar más fuerte, puede castigar con más dureza, pero cada paso en esa dirección acelera lo que intenta frenar: la fragmentación, la negociación forzada, el fin del control automático. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y lo que viene después no será cómodo para nadie. La pregunta clave no es quién gana poder, la pregunta real es quién paga el costo. Porque en cada crisis energética hay una narrativa oficial y una realidad silenciosa. La narrativa habla de soberanía, de seguridad nacional, de intereses estratégicos. La realidad habla de precios, de deudas, de trabajos perdidos y de familias ajustando cada semana. En Estados Unidos el impacto no se siente primero en Wall Street, se siente en el ciudadano común, en el conductor que ve subir la gasolina, en el transportista que ya no puede absorber el costo, en el agricultor que paga más por fertilizantes, diésel y logística, en el consumidor que compra menos porque todo cuesta más. Ahí es donde el sistema empieza a fracturarse socialmente. Los grandes actores pueden protegerse, pueden cubrir riesgos, pueden renegociar contratos, pueden trasladar costos. El ciudadano, no, el ciudadano absorbe el golpe completo. Y cuando eso ocurre de manera repetida, la confianza en el modelo se erosiona. No importa cuántas veces un gobierno culpe a actores externos, la gente entiende algo básico. Antes no era así, antes alcanzaba más. Antes, el sistema parecía funcionar. Esa comparación es devastadora para cualquier poder. En México ocurre algo similar, pero con otro rostro. La promesa de soberanía energética crea expectativas. La población espera que el control del recurso se traduzca en precios más bajos, en estabilidad, en beneficios concretos. Si eso no ocurre, la narrativa también se agota. La soberanía que no mejora la vida cotidiana se convierte en frustración. Venezuela enfrenta el escenario más duro. Vender petróleo fuera del sistema tradicional abre puertas, pero no garantiza reconstrucción. Sin instituciones sólidas, sin redistribución real y sin estabilidad interna, el ingreso extra no cambia la estructura social. En los tres casos, el patrón se repite. Las decisiones se toman arriba. Los costos se pagan abajo. Por eso este conflicto no es realmente entre países, es entre estructuras de poder y sociedades que ya no pueden absorber indefinidamente las consecuencias de un sistema diseñado para concentrar beneficios. Estados Unidos utilizó durante décadas la energía como palanca imperial, porque funcionaba, porque el castigo era eficaz, porque no había rutas de escape, porque el costo para el centro era mínimo. Eso cambió. Hoy cada uso de la energía como arma genera efectos secundarios que regresan al origen. Inflación interna, polarización política,
desconfianza institucional, radicalización del discurso. El arma se volvió boomerang, y cuando un arma empieza a dañar a quien la empuña, deja de ser útil. Eso no significa que Estados Unidos pierda poder de un día para otro. Significa que pierde eficiencia. Y en geopolítica, la eficiencia es todo. Un poder ineficiente sigue siendo grande, pero se vuelve torpe. Reacciona tarde, se equivoca más, gasta más para lograr menos. Ese es el momento histórico que estamos atravesando. México y Venezuela no son los protagonistas centrales. Son catalizadores, son puntos de presión que revelan una transformación más profunda. La imposibilidad de sostener un orden basado en subordinación energética en un mundo con múltiples compradores, rutas alternativas y aprendizaje acumulado. China no necesita confrontar directamente, solo necesita comprar. Asia no necesita discursos, solo necesita energía. El mercado hace el resto. El control imperial funcionaba cuando había un solo centro. Hoy, hay múltiples nodos, y en un sistema con múltiples nodos, la coerción pierde alcance. Por eso, este conflicto no se cerrará con un acuerdo puntual. Aunque mañana se firme un documento, el aprendizaje ya ocurrió. Los proveedores saben que pueden diversificar. Los compradores saben que hay opciones. Los intermediarios saben que el sistema no es único. Ese conocimiento no se borra. El verdadero final del control energético imperial no será anunciado con titulares. Ocurrirá de forma silenciosa, con contratos que no pasan por los viejos canales, con pagos en monedas distintas, con refinerías adaptándose lentamente, con gobiernos calculando antes de obedecer. El imperio no cae en se vuelve negociador, y para un poder acostumbrado a dictar, negociar se siente como pérdida. Eso explica la agresividad, eso explica la retórica, eso explica la incomodidad. Pero también explica por qué no hay marcha atrás, porque el petróleo ya no es solo un recurso es un recordatorio de que ningún sistema basado en dependencia puede sobrevivir cuando la dependencia deja de ser rentable. Este no es el final del poder estadounidense, es el final de su comodidad. Y en política internacional, perder comodidad suele ser el primer paso hacia transformaciones profundas. Lo que está pasando con el petróleo es solo la primera grieta visible. Detrás viene algo más grande. Cuando la energía deja de obedecer, la moneda empieza a temblar. Y cuando la moneda tiembla, el comercio y el poder militar entran en tensión. Durante décadas, el dólar y el petróleo funcionaron como un solo sistema. No hacía falta explicarlo. Se entendía. La energía se comerciaba en dólares. Los contratos se cerraban bajo reglas dictadas desde el centro. Las rutas estaban aseguradas por poder militar. Era un círculo cerrado. Ese círculo se abrió cuando proveedores y compradores descubren que pueden cerrar acuerdos fuera del circuito tradicional. El dólar deja de ser paso obligatorio, no desoperate, pero deja de ser inevitable. Y la diferencia entre dominante e inevitable es la diferencia entre poder y dependencia. Aquí está el punto que casi nadie quiere decir. El poder militar sin control energético y monetario se vuelve caro. Demasiado caro. Mantener flotas, bases y despliegues exige recursos estables, exige precios controlables, exige cadenas de suministro previsibles. Si la energía se encarece y la moneda pierde exclusividad, el costo de proyectar fuerza se multiplica. Eso no significa que el poder militar deje de existir. Significa que cada despliegue pesa más en el presupuesto, en la política interna, y en la paciencia social. La guerra deja de ser una opción abstracta y se convierte en una factura concreta. Por eso el tono se vuelve más agresivo, no is valencia. Porque el sistema anterior permitía algo que hoy se vuelve imposible, externalizar costos, hacer que otros pagaran mientras el centro dictaba. Esa externalización ya no funciona igual. Los costos regresan rápido. El comercio también se transforma. Las empresas ya no pueden asumir que las reglas serán estables por décadas. Empiezan a firmar contratos más cortos, a diversificar proveedores, a aceptar precios más altos a cambio de seguridad. La eficiencia extrema cede ante la resiliencia. Eso reduce márgenes, reduce crecimiento, reduce promesas. Y cuando las promesas no se cumplen, la política se radicaliza. Este es el ciclo que se activa. Energía incierta genera inflación. Inflación erosiona salarios. Salarios erosionados alimentan descontento.
Descontento presiona gobiernos, gobiernos reaccionan con retórica dura. Retórica dura acelera la fragmentación. Es un círculo distinto al de antes, un círculo de desgaste. México y Venezuela no controlan este proceso, pero lo empujan, no porque sean más poderosos, sino porque dejaron de comportarse como piezas obedientes. Y en un sistema que depende de obediencia, la desobediencia parcial es suficiente para alterar todo. Estados Unidos puede intentar recomponer el círculo con fuerza, pero cada intento de cerrar por la fuerza empuja más actores hacia afuera. Nadie quiere quedar atrapado en un sistema que castiga cuando conviene y cambia reglas cuando necesita. La confianza no se ordena, se construye, y una vez rota, no se restaura con amenaza. Aquí es donde el poder militar encuentra su límite político. Puede destruir, puede intimidar, pero no puede obligar a confiar. Y sin confianza, el comercio se fragmenta, la moneda se cuestiona, y la energía se negocia en otros términos. Ese es el mundo que emerge, no un mundo sin poder. Un mundo sin automatismos, un mundo donde cada acuerdo se negocia, donde cada proveedor evalúa riesgos, donde cada comprador diversifica, donde cada despliegue se piensa dos veces. Para un imperio, ese mundo se siente hostil, porque exige algo que nunca tuvo que practicar a gran escala: contenerse. Y la contención es difícil cuando el sistema interno exige resultados rápidos, precios bajos y promesas cumplidas. Por eso, este choque no se resolverá con un cambio de presidente ni con una cumbre. Es estructural, generacional, se alimenta de aprendizajes que ya ocurrieron. El castigo ya no asusta como antes. La obediencia ya no es rentable. La dependencia ya no es invisible. Eso es lo que el petróleo reveló, y lo que la moneda confirma, y lo que el comercio acelera, y lo que el poder militar ya no puede ocultar. Estamos entrando en una era donde ningún país podrá imponer sin pagar un precio visible, donde cada gesto de fuerza tendrá costo interno, donde cada intento de control generará alternativas. Ese mundo no es más justo por definición, pero es más honesto sobre los límites del poder. Y para quienes construyeron su influencia sobre la comodidad de no negociar, ese será el desafío más grande de todos.